Mi nombre es Khalid. Tengo actualmente 28 años. Y el 17 de octubre de 2021 se suponía que debía cometer el pecado más atroz imaginable, un acto que destrozaría mi alma y la de la persona que más debía proteger en el mundo. Estaba destinado a casarme con mi propia hermana. Fui condenado por mi propio padre, el rey, a una unión profana para consolidar el poder de nuestra dinastía. Pero Jesús, en su infinita misericordia, tenía un plan de redención que ni en mis sueños más desesperados podría haber concebido. Este es mi testimonio de cómo fui liberado de las tinieblas más profundas. La jaula dorada. Una vida de opulencia sin propósito. Nací en 1997 como el primogénito y heredero del trono de una de las naciones más ricas y poderosas de Oriente Medio. Mi vida desde el primer instante fue un tapiz tejido con hilos de oro y seda. Nuestro complejo palaciego en las afueras de la capital era una ciudad en sí misma, una fortaleza de lujo que abarcaba más de 200 acres de jardines meticulosamente cuidados, fuentes danzantes y mármol traído de canteras exclusivas de Carrara. Mi ala personal del palacio constaba de 20 habitaciones, una piscina olímpica privada y un garaje que albergaba una colección de superdeportivos que la mayoría de la gente solo ve en películas. Un séquito de sirvientes, tutores y guardias atendía cada uno de mis caprichos las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Me vestían, me alimentaban con manjares servidos en vajillas de platino y se aseguraban de que mi camino estuviera siempre libre de cualquier inconveniente. Desde pequeño, cada desayuno era un despliegue de frutas exóticas y panadería francesa, pero yo solo sentía el sabor a nada. El silencio del palacio era más ensordecedor que cualquier ruido, un silencio cargado de formalidad y expectativa. Tenía una pista de bolos privada y un cine IMAX, pero no tenía un amigo real, solo cortesanos y asistentes. La soledad era mi compañera más constante. Recuerdo mirar las gruesas paredes de mármol y sentir que cada centímetro de lujo servía solo para sellar mi destino. Pero déjenme decirles algo sobre una jaula, no importa cuán dorada sea, sigue siendo una prisión. A pesar de nadar en una opulencia que podría comprar naciones enteras, mi espíritu se sentía árido como el desierto que rodeaba nuestros muros. Poseía relojes de edición limitada, yates anclados en Mónaco y acciones en corporaciones multinacionales. Pero cada noche, al acostarme en mi cama de sábanas de seda egipcia, una abrumadora sensación de vacío me consumía. Contemplaba los intrincados patrones de oro en el techo y me preguntaba, ¿es esto todo? ¿Una vida de lujo sin propósito? ¿Una existencia definida por la cuna en la que nací y no por las elecciones que hago? El vacío en mi interior era un eco que se hacía más fuerte con cada cumpleaños, un recordatorio constante de mi insignificancia espiritual. El vacío bajo el rito, la religión de la obligación. Mi formación religiosa fue tan rigurosa como mi educación secular. Desde los 4 años, los más reputados eruditos islámicos me instruyeron en los preceptos del Corán. Pasaba innumerables horas memorizando suras en árabe clásico, un idioma que dominaba con la precisión de un académico. A los 13 años, había memorizado el libro sagrado en su totalidad. Las 5 oraciones diarias no eran una opción, sino una orden. Mi vida estaba programada al minuto: oración al amanecer, estudios, entrenamiento ecuestre, más estudios, oración del mediodía, lecciones de política, y así sucesivamente hasta la noche. Me enseñaron a temer al infierno con una intensidad visceral, a que la única forma de alcanzar el paraíso era por el estricto peso de nuestras buenas obras. Cada error era un pecado, cada pecado era una mancha que debía ser limpiada con más obediencia. Realizaba cada ablución, cada postración, cada recitación con una perfección robótica, pero mi corazón permanecía impasible. Las palabras sagradas se sentían huecas, una fórmula repetida sin conexión alguna con lo divino. Mientras mi cuerpo se inclinaba hacia la Meca, mi mente se rebelaba con preguntas peligrosas que nunca me atreví a pronunciar en voz alta. ¿Por qué Alá se sentía tan distante, tan impersonal? ¿Por qué nuestra fe se basaba tanto en el temor al castigo y tan poco en el amor y la compasión? ¿Por qué se nos enseñaba que cuestionar era el primer paso hacia la apostasía? La policía religiosa, el temido Mutawin,
Tenía rienda suelta incluso dentro de los círculos de la realeza. Su presencia era un recordatorio constante de que nadie estaba por encima de la estricta interpretación de la ley Sharia. Desde mi balcón, presencié ejecuciones en la plaza pública, hombres y mujeres decapitados por crímenes que en otras partes del mundo apenas merecerían una multa. El olor a pólvora y la visión de la espada levantada eran imágenes que me despertaban por la noche. Me decían que era necesario, que era la justicia de Dios, pero mi conciencia gritaba que era crueldad en nombre de la piedad. Estas imágenes brutales se grabaron en mi mente, pero se me adoctrinó para creer que esta era la justicia divina, perfecta e incuestionable. A medida que me acercaba a la edad adulta, la presión por cumplir con mi deber dinástico se volvió insoportable. Mi padre, el rey, un hombre cuya voluntad era ley absoluta, me veía no como un hijo, sino como su principal activo político. Mi matrimonio sería la alianza más importante, una herramienta para asegurar que el poder permaneciera incontaminado dentro de nuestra línea de sangre. Me sentía como un semental de pura raza, valorado por mi pedigrí, pero despojado de cualquier autonomía o deseo personal. Les pido que se hagan una pregunta. ¿Alguna vez se han sentido atrapados por las expectativas de otros, asfixiados por un destino que no eligieron? Esa era mi existencia diaria. Tenía el mundo a mis pies, pero mi alma estaba encadenada. El anhelo por algo real, por un amor que no fuera una transacción, por un propósito que trascendiera la política y el poder, era un fuego que ardía en secreto dentro de mí, amenazando con consumirme por completo. El despertar en Manhattan. El encuentro con el Verbo. En mayo de 2021, a la edad de 24 años, fui enviado a Nueva York para finalizar un acuerdo de inversión multimillonario en nombre de nuestro fondo soberano. Era un viaje de negocios rutinario, pero para mí representaba una bocanada de aire fresco en una vida de confinamiento. Tenía 24 años, y aunque siempre estaba rodeado de un séquito, en las calles de Manhattan podía experimentar un atisbo de anonimato que era a la vez embriagador y aterrador. Una tarde, después de una agotadora jornada de reuniones en Wall Street, decidí caminar sin rumbo por Central Park, desobedeciendo las estrictas órdenes de mi equipo de seguridad. El aire de la tarde era fresco y libre, un contraste con el aire acondicionado pesado y perfumado de mi palacio. En medio del bullicio de la ciudad, me topé con un pequeño grupo de personas reunidas alrededor de un hombre, que hablaba con una pasión y una serenidad que nunca antes había presenciado. No gritaba ni condenaba. Hablaba de amor, de perdón y de un Dios que se hizo hombre para morir por los pecados de la humanidad. Era un predicador callejero, un hombre sin importancia a los ojos del mundo, pero las palabras que salían de su boca eran como agua para mi alma sedienta. Me quedé a distancia, escuchando, cautivado. Hablaba de un Jesús que comía con los pecadores, que defendía a las mujeres y que enseñaba que el mandamiento más grande era amar a Dios y amar al prójimo como a uno mismo. Mencionó la gracia, una palabra que nunca había escuchado en un contexto religioso. Para mí, Dios siempre había sido un juez severo. Este Jesús era un Salvador tierno. Al final de su sermón, mientras la gente se dispersaba, me armé de valor y me acerqué. No me reconoció. Para él, yo era solo otra cara en la multitud. Le pregunté, con torpeza, dónde podía aprender más sobre ese Jesús. El hombre sonrió. Una sonrisa genuina y cálida que contrastaba con las sonrisas calculadas y políticas a las que estaba acostumbrado. Sacó un pequeño libro de bolsillo de su abrigo, con una cubierta de cuero gastado. «Aquí está todo lo que necesitas», dijo, entregándome una Biblia en inglés. «Empieza por el Evangelio de Juan. Que Dios te bendiga». Mi corazón martilleaba en mi pecho mientras sostenía el libro. La textura del cuero gastado bajo mis dedos era extrañamente reconfortante. Sentí el peso de su prohibición y, al mismo tiempo, el peso de su promesa. En mi país, la mera posesión de este objeto era un crimen que se castigaba con la cárcel y la flagelación. Sin embargo, sentí una atracción inexplicable, una fuerza que me decía que en esas páginas encontraría las respuestas que tanto había buscado. Esa noche, en la suite presidencial del hotel, con las puertas cerradas con llave y el corazón en la garganta, abrí la Biblia por primera vez. Las palabras de Juan 1.
En el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Resonaron en mi interior como un trueno. Era un concepto tan radicalmente diferente a todo lo que me habían enseñado. Leí durante toda la noche, devorando los evangelios. Las historias de los milagros de Jesús, sus parábolas sobre la gracia y el reino de los cielos, y sobre todo, su trato hacia los marginados, me conmovieron hasta las lágrimas. Este no era un profeta más. Este era Dios en la carne, mostrando un amor sin límites. El momento que lo cambió todo fue cuando leí Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Sentí como si una descarga eléctrica recorriera mi cuerpo. La salvación no se trataba de obras, rituales o el cumplimiento de una ley estricta. Se trataba de un regalo de amor inmerecido, ofrecido a todos. En ese instante, en una lujosa suite de hotel a miles de kilómetros de mi hogar, mientras la luz del amanecer de Nueva York se filtraba por las ventanas, me arrodillé y entregué mi vida a Jesucristo. Si estás leyendo esto, quiero que te detengas un momento. ¿Has descubierto alguna vez una verdad tan profunda, tan revolucionaria, que sabías que tu vida nunca podría volver a ser la misma? Eso es lo que me ocurrió. El vacío que me había atormentado durante años comenzó a llenarse de una paz y un gozo que nunca había creído posibles. Suscríbete si alguna vez has sentido ese anhelo de algo más en tu vida. La condena. El horror de un destino impuesto. Al regresar a mi país, sabía que estaba contrabandeando el objeto más peligroso del mundo. Escondí la pequeña Biblia en el forro de mi maleta, y cada control de seguridad en el aeropuerto fue una tortura. El temor a ser descubierto era real, pero la promesa en el libro era más fuerte que mi miedo. Sentí una protección invisible sobre mí. De vuelta en el palacio, encontré un escondite en mi biblioteca, detrás de una fila de antiguos textos islámicos. Cada noche, cuando el palacio se sumía en el silencio, me encerraba en mi estudio y leía la palabra de Dios. La Biblia se convirtió en mi refugio, mi consuelo y mi guía. En sus páginas encontré la fuerza para enfrentar el horror que se avecinaba. 3 semanas después de mi regreso, mi padre me convocó a su estudio privado. Era una habitación imponente, diseñada para intimidar, con paredes revestidas de maderas oscuras y retratos de nuestros antepasados mirándome con severidad. Mi hermana menor, Laila, ya estaba allí, con el rostro pálido y los ojos llenos de miedo. Laila era la luz de mi vida, una joven inteligente que solo quería estudiar en el extranjero, no ser un peón político. Mi padre, sin ningún preámbulo, anunció su decisión. Para asegurar la pureza de nuestro linaje y consolidar el poder de nuestra casa para las generaciones venideras, he decretado que tú, Khalid, mi heredero, tomarás a tu hermana, Laila, como tu primera esposa. La boda se celebrará en 3 meses. El mundo se detuvo. El aire se volvió espeso y difícil de respirar. El silencio después de sus palabras era más atronador que un grito. Pude oler el fuerte perfume de mi padre y el miedo en el aire. Miré a Laila, que había empezado a sollozar en silencio. Era una niña dulce y amable de 18 años, mi hermana, mi propia sangre. La idea no era solo repulsiva, era una abominación a los ojos de Dios y de la humanidad. «Padre, no puedes pedirme esto», supliqué, mi voz temblando. «Es un pecado, es incorrecto». Hablé de la ley de Dios, incluso la que conocía de memoria, que prohibía tal unión. El rostro de mi padre se endureció hasta convertirse en una máscara de granito. «Yo soy el rey», tronó. «Mi voluntad es la voluntad de Dios para esta nación. Tu deber no es cuestionar, sino obedecer. Te casarás con tu hermana o dejarás de ser mi hijo. Serás despojado de tu título, de tu herencia y de tu nombre. Serás un paria». En ese momento, las enseñanzas de Jesús sobre la verdad y la justicia me dieron una fuerza que no sabía que poseía. Recordé la imagen de Jesús volcando las mesas de los mercaderes en el templo. Sentí esa misma indignación justa llenarme. Miré a mi padre a los ojos. «Entonces ya no soy tu hijo», declaré con una calma que solo pudo venir del Espíritu Santo. «Porque sirvo a un rey superior, cuyo reino no es de este mundo,
y sus leyes están escritas en mi corazón. Y ese rey dice que lo que me ordenas es una abominación. La furia de mi padre fue terrible. Saltó de su silla y me abofeteó con tal fuerza que caí al suelo. El golpe resonó en la habitación y sentí el sabor a sangre en mi boca. No era el golpe de un padre, sino de un tirano que veía su poder desafiado. ¡Guardias!, gritó. Este chico ha sido corrompido por Occidente. Está poseído. Llévenselo. Dos de mis propios guardias personales, hombres que me habían visto crecer, me agarraron bruscamente. Mientras me arrastraban fuera de la habitación, vi el rostro de mi madre, que había entrado al oír los gritos. No había compasión en sus ojos, solo vergüenza y decepción. La última imagen que tuve fue la de mi hermana Laila, llorando desconsoladamente, atrapada en la misma pesadilla que yo. El desierto de la desesperación, la fortaleza de Rub al-Khali, no me llevaron a una prisión común. Eso habría sido un escándalo público. En cambio, fui despojado de mis ropas de príncipe y vestido con una simple túnica de algodón. Me transportaron en un vehículo sin ventanas a una antigua fortaleza en medio del desierto de Rub al-Khali, el cuadrante vacío. Era un lugar que solo conocían los leales más antiguos, una tumba para vivos. Era una prisión personal de la familia real, un lugar del que nadie regresaba. Mi celda era una habitación de piedra en las profundidades de la fortaleza, con una temperatura que superaba los 40 grados Celsius durante el día y caía por debajo del punto de congelación por la noche. El aire era espeso, seco y arenoso. La comida era pan rancio y agua tibia, servida sin una sola palabra. No había ni un solo mueble. Mi cama era el duro suelo de piedra. Los días eran un ciclo interminable de calor sofocante y noches de frío que me hacían temblar incontrolablemente. Una pequeña abertura en lo alto del muro era mi único contacto con el mundo exterior. Piensa en tu situación actual. ¿Te imaginas ser despojado de todo, abandonado por tu familia y encerrado en el lugar más inhóspito de la tierra, todo por negarte a cometer un acto inmoral? Los días se convirtieron en semanas. Mi única compañía eran el silencio, el calor abrasador y mis oraciones. Cada día, un imán venía a reeducarme, me traía textos islámicos, me instaba a arrepentirme de mi locura occidental y a aceptar mi deber. Querían quebrar mi espíritu, hacerme suplicar por el matrimonio que antes había rechazado. Él argumentaba que mi fe era débil, que había sido seducido por demonios. Yo le respondía con la mansedumbre y el amor que había leído en los evangelios, lo que lo enfurecía aún más. Mi única arma era la paz interior que Cristo me había dado. Pero cada palabra de persuasión que usaban fortalecía mi fe en Cristo. Me aferré a los versículos que había memorizado. En mi mente recitaba Juan 14:6. Yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Oraba por mi liberación, pero sobre todo, oraba por Laila, para que Dios la protegiera de nuestro Padre. El milagro a las 3:33. La intervención divina. La noche del 16 de octubre de 2021, la víspera del día en que iban a transportarme de vuelta al palacio para forzar la boda, toqué el fondo de mi desesperación. Sabía que mi resistencia había llegado a su fin. Yacía en el suelo de piedra, con el cuerpo débil por la escasa comida y el corazón destrozado. No era solo la boda. Era la traición de toda mi vida, el colapso de mi identidad. Sentía que mi último aliento de fuerza estaba por extinguirse. Jesús, susurré en la oscuridad asfixiante. He luchado. He intentado ser fuerte, pero ya no puedo más. Si eres real, si tu amor es tan poderoso como dice tu palabra, por favor, sálvame. Sálvanos a Laila y a mí. Muéstrame tu poder. A las 3:33 de la madrugada, un momento que jamás olvidaré, ocurrió el milagro. Mi celda, que siempre había estado en una oscuridad casi total, se llenó de una luz intensa y dorada. No era una luz eléctrica, era una luz viva, cálida, que parecía emanar de las propias paredes. La oscuridad fue desterrada por completo. Sentí un aroma a incienso y santidad que inundó la pequeña habitación. Y en medio de la luz, apareció una figura vestida de un blanco tan puro que dolía mirarlo. Su rostro irradiaba una paz y un amor que superaban toda comprensión. Eran los ojos del predicador del parque, pero magnificados 1.000.000 de veces. Era Jesús. Habló,
y su voz no era un sonido que se oyera con los oídos, sino una certeza que resonaba en el centro de mi alma. Habló en mi árabe nativo, con perfecta claridad. Khalid, hijo mío, tu oración ha sido escuchada. No temas, porque yo estoy contigo. Tu sufrimiento no ha sido en vano. He visto tu corazón y tu fidelidad. Ahora levántate, porque las puertas de tu prisión están abiertas. Ve y libera a tu hermana. Yo iré delante de ti. Puso su mano sobre mi cabeza, y una oleada de fuerza y paz recorrió mi cuerpo, desterrando todo miedo y desesperación. La debilidad física desapareció. Me sentí completamente curado y fuerte. La visión duró apenas un instante, pero cuando la luz se desvaneció, yo era un hombre nuevo. La pesada puerta de hierro de mi celda, que siempre había estado cerrada con 3 cerrojos macizos, estaba entreabierta. Salí al pasillo con el corazón latiendo con fuerza. Los guardias, que normalmente patrullaban sin cesar, estaban profundamente dormidos en sus puestos, sumidos en un sueño sobrenatural del que nada podía despertarlos. Pude ver sus rostros, con la respiración profunda y uniforme, como si hubieran sido noqueados por una fuerza invisible. Las cámaras de seguridad estaban apagadas. Las puertas electrónicas se abrían a mi paso. Era como si todo el sistema de seguridad de la fortaleza más inexpugnable del reino hubiera sido desmantelado por una mano invisible. En el patio encontré las llaves de un vehículo todoterreno puestas en el contacto, como si me estuvieran esperando. Conduje a través del desierto, guiado no por un mapa, sino por una certeza interior que me indicaba el camino. El vehículo se movía con una fluidez imposible sobre la arena. El cielo estrellado del desierto era la única luz, y yo sentí que iba en la dirección correcta. Un viaje que normalmente llevaría 8 horas, lo completé en menos de 4, como si el propio tiempo se hubiera plegado a la voluntad de Dios. La liberación de Layla y el exilio. Llegué a los terrenos del palacio en las horas previas al amanecer. El mismo milagro se repitió. Guardias dormidos, sistemas de seguridad desactivados. El palacio, que antes era mi prisión, ahora era mi vía de escape. Me deslicé por los pasillos que conocía tan bien hasta el ala de Layla. La encontré en su habitación, despierta, rezando y llorando. Al verme, ahogó un grito. «Khalid, ¿cómo?» «No hay tiempo para explicaciones», le susurré. «Jesús nos ha liberado, ven conmigo ahora». Sin dudarlo, confió en mí. Vio la paz en mis ojos, una paz que nunca antes había poseído, y supo que mi locura había terminado, reemplazada por una verdad. Juntos, escapamos del palacio, de la ciudad y del país. Cruzamos la frontera hacia un país vecino justo cuando el sol salía, y el reino entero se despertaba para descubrir que su príncipe heredero y su princesa habían desaparecido. Abordamos el primer vuelo a Berlín, Alemania, usando pasaportes de emergencia que un contacto de una organización cristiana clandestina, alertada milagrosamente, nos había preparado. Al aterrizar en suelo alemán, caímos de rodillas en la pista y lloramos, no de tristeza, sino de una gratitud abrumadora. Éramos libres. Estábamos vivos. Jesús había hecho lo imposible. Solicitamos asilo político y nuestra historia causó un revuelo internacional. Mi padre nos repudió públicamente, nos declaró traidores y puso precio a nuestras cabezas. Perdimos nuestra familia, nuestra fortuna, nuestro hogar y nuestra identidad. Pero ganamos algo infinitamente más valioso: la libertad en Cristo. El nuevo propósito: el reino de la gracia. En Berlín, fuimos acogidos por una comunidad cristiana que se convirtió en nuestra verdadera familia. Layla y yo fuimos bautizados juntos, un símbolo de nuestra nueva vida. El agua del bautismo se sintió fría y purificadora, un contraste total con el calor del desierto y la formalidad de mi antigua vida. Fue en ese momento que mi antigua identidad de príncipe murió, y mi nueva identidad como hijo de Dios nació. Ella también había entregado su corazón a Jesús, habiendo sido testigo de su poder milagroso. Hoy hemos dedicado nuestras vidas a servir a Dios. Con la ayuda de organizaciones de derechos humanos, fundamos una red que ayuda a personas a escapar de la persecución religiosa en Oriente Medio. Usamos nuestra historia para dar a conocer las atrocidades que se cometen en nombre de la tradición y el poder.
Trabajamos incansablemente para mostrar a nuestros hermanos y hermanas que el verdadero Dios no es un tirano que exige temor, sino un Padre que ofrece amor y rescate. Laila ahora está estudiando teología y se enfoca en el ministerio para mujeres, usando su propia experiencia para sanar a otras. El dolor por la familia que perdimos es real, pero la alegría y el propósito que hemos encontrado en Jesús lo eclipsan todo. Ahora mismo te pregunto, ¿qué prisión te retiene? ¿Es el miedo, la tradición, las expectativas de tu familia, una adicción, una desesperación secreta? Puede que no estés en una celda de piedra en el desierto, pero el enemigo usa cadenas invisibles que son igual de letales. Te aseguro que no hay muro tan alto ni cadena tan fuerte que el poder de Jesucristo no pueda romper. Si Dios pudo sacar a un príncipe de una fortaleza en el desierto y salvarlo de un destino impensable, puede liberarte de cualquier situación que enfrentes hoy. Jesús sigue siendo un Dios de milagros, y tú puedes ser el próximo. Suscríbete si crees que Dios existe.